Realmente el mundo educativo está cambiando. Sabe que su tarea no consiste únicamente en la transmisión de información. El objetivo no es que los alumnos memoricen información, sino que trabajen con la información que tienen, que piensen, que razonen, que discutan, que escriban, que lean, que desarrollen competencias. Y una competencia no es una suma de capacidades, es la capacidad de combinarlo todo para resolver situaciones complejas. Y eso es, en definitiva, pensamiento crítico, porque implica entender el problema, poder descomponerlo, valorar la información que tengo, buscar la que me falta y construir una solución. Y no hay una única solución posible. Pero Josefina, ¿hay algunos criterios que nos puedan ayudar a valorar nuestros propios razonamientos? Si vamos en la dirección adecuada, si no vamos en esa dirección. Criterios, yo creo que sí, que hay. Lo que pasa es que tenemos que tener una atención prácticamente continua para mantenernos alerta, ¿no? Y para educarnos en ese pensamiento crítico. Entonces, algunos criterios, bueno, pues pueden ser la claridad de ideas, ver si una cuestión está lo suficientemente expuesta con claridad, si yo la expongo o si me la exponen, hacer preguntas para llegar a tener una idea clara de ello relacionado con ello, la exactitud en la formulación de las cuestiones. También, bueno, pues no sé cómo decirte, la profundidad, la extensión de una idea. Estamos ahora mismo en una sociedad que le gusta mucho los eslogans simples, ¿no? Las consignas fáciles. Eso cala mucho, eso cala. Entonces, profundizar en complejizar, porque la realidad no es ni simple ni plana, sino que precisamente es muy, muy compleja. No, frente a la simpleza, pues mayor extensión y mayor profundidad. Yo creo que hay que mirar la realidad en todas sus aristas y con todas sus caras y no en esa consigna fácil, que en realidad es mucho más fácil. Un pensamiento simple y fácil, desde luego, Paco, estarás conmigo en que es mucho más fácil que un pensamiento complejo al que tengo que mirar las cosas desde todos sus ángulos, desde toda su extensión, es mucho más complicado. Entonces, bueno, si no quiero complicarme, me dejo llevar por lo fácil, ¿no? Además, es un argumento rápidamente usable. Yo recuerdo en conversaciones, que incluso con amigos míos, que en un momento determinado llegan a decirte, pero bueno, tú es que no quieres la unidad de España, y te tienes que parar a pensar y decir, vamos a ver, ¿de qué unidad estamos hablando? Porque a ver qué es lo que me vas a presentar. Pero eso que parece tan simple realmente esconde una trampa emocional. Estas en las que nos están haciendo caer de una manera continua. Es cuando dicen, pero hombre, vamos a dejar sin escuela a los niños con mayores dificultades. Pero vamos a ver quién ha hablado de dejar sin escuela. Pero esa trampa emotiva de mensajes cortos, realmente esto es lo que nos invade ahora mismo con mayor frecuencia, ¿no? Y tenemos que aprender a defendernos de alguna manera utilizando, ¿no? Yo siempre les digo, mira, no te creas ni siquiera lo que yo te estoy diciendo, pon en duda todo hasta que forjes tu propio criterio, hasta que tú llegues a encontrar algo que te convenza a ti, ¿no? Lee, busca fuentes fiables, no las que normalmente tenemos, ¿no? Algo por ahí a lo mejor, pero es una responsabilidad nuestra en la escuela, es una responsabilidad de los medios de comunicación, es una responsabilidad de toda la sociedad en general. No sé si estamos de acuerdo en esa dirección. Absolutamente de acuerdo, pero la escuela como institución tendría una oportunidad fantástica de educar desde muy pequeñito en eso. Yo a veces veo libros de texto, manuales, y tal y como está hoy en día el sistema educativo, que hay muy poco espacio para el pensamiento crítico. Efectivamente, reproducen saberes como si fueran inamovibles y como si fueran, entonces,
creo que tenemos que reflexionar mucho y hacer Sí, avanzar sí, en nuestra propia institución, porque efectivamente en qué momento se aprende, en qué momento de la etapa de evolución de un alumno en la escuela le dedicamos mucho tiempo a pensar a que piensen sobre cómo piensan. Yo creo que claro, no, claro. que ni siquiera nosotros como docentes reflexionamos demasiado sobre ello, que tenemos tal vorágine que boom, 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 y creo que es importantísimo, creo que es importantísimo. Así es. Josefina, en la cultura actual, ¿qué crees que es más importante? ¿Ganar una discusión o ver el asunto desde la perspectiva más razonable? Bueno, pues yo creo que ha quedado claro en lo que he dicho anteriormente, que la búsqueda del conocimiento equiparado a búsqueda de la verdad debe basarse en la razón. Entonces, si esto partimos de esta premisa, tenemos que ser capaces de distinguir entre hechos y deseos. No puedo Claro, justificar claro, una afirmación como verdadera a menos que pueda apoyarse por medio de la evidencia o la razón, siguiendo el método científico, en la realidad, ¿no? Entonces, tengo que ser consciente de mis propios límites y tengo que reconocer mi propia ignorancia, porque no podemos saber de todo, y claro. tengo que adecuar mi pensamiento. Entonces, ¿eso qué implica? Que tengo que cambiar mi punto de vista cuando hay argumentos más válidos que los míos, que están refutando los míos. Todo eso sin caer en el relativismo de que todo vale, porque yo soy muy crítica con el relativismo. Si busco la verdad, tengo que acercarme a ella con el mayor grado de objetividad y de certeza, ¿no? Racionalismo y realismo para mí son dos buenos aliados como actitud, Claro. como orientación, ¿no? Contraponiéndolo al irracionalismo de da igual lo que tú piensas o lo que tú sientes, es lo que yo siento, no. Lo que yo siento no puedo defender o querer ganar una discusión porque así lo siento yo, ¿no? Claro. Porque ahí entramos en un terreno muy farragoso. ¿Qué es lo que está pasando en esto que tú dices? ¿No? El otro día yo estaba un poco impactada viendo niños en los patios de los colegios diciendo, van a acabar con nuestra escuela. Esa manipulación a niños tan pequeños me parecía verdaderamente del irracionalismo más atroz y de la manipulación más desvergonzada, vamos. Desde luego, desde luego. Aunque ya ha salido en la conversación, pero por dejarlo claro, Josefina, ¿qué virtudes intelectuales consideras esenciales para dar calidad a nuestro pensamiento? Pues si queremos ser personas intelectualmente, vamos a decir, responsables, yo creo que la primera, que ya la he dicho un poco antes, sería la humildad intelectual. Ser humildes, que falta muchísimo eso. Yo escucho algunos contertulios, tanto en televisión como en radio, que oye, me sorprenden que sepan de tantos temas con tanta profundidad y tantos temas que da igual que sean científicos, como sociales, como políticos. Yo digo, madre mía, eso es imposible, tenemos unos límites, entonces no podemos saber de todo. Significa que tenemos que ser muy conscientes y preguntarnos, oye, ¿yo de esto qué sé? ¿Qué sé y qué prejuicios tengo respecto a esto, ¿no? Eso sería la humildad intelectual, que la asocio a la valentía intelectual. ¿Y qué es la valentía intelectual? Pues ser capaz de estar en disposición de cuestionar lo que yo creo. Si lo que tú me estás demostrando, Paco, es que es verdaderamente, argumentalmente más valioso y preguntarme hasta qué punto soy yo capaz de cambiar y de renunciar a mis creencias cuando hay suficientemente evidencia en contra de que no tengo razón, ¿no? Ya. O hasta qué punto soy capaz de mantener mi argumento, aunque me quede en franca minoría, cuando realmente mis argumentos son más convincentes que los del resto. Eso sería la valentía, ¿no? Desde luego. Empatía, también empatía intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que sea capaz de ponerme en lo que el otro está argumentando o diciendo, ¿no? Y no atrincherarme solamente en lo mío, sino decir, bueno, ¿hay algo de lo que está diciendo en lo que lleve más razón que yo? Claro. ¿O solamente veo sus debilidades? Es decir, ver los puntos fuertes de un argumento que no es el mío, ¿no?
y ser capaz de modificar el mío, ¿no? Y luego ser muy íntegro intelectualmente, es decir, pedir, bueno, yo es que esto lo diría en general en la vida, ¿no? Todo lo que estoy diciendo para el pensamiento creo que es válido como actitud ante la vida, ¿no? La integridad un poco unido a la coherencia, ¿no? No pedirle, exigirle a los demás todo lo que estoy diciendo, pero luego hacer yo un poco Claro, lo que, claro. lo que yo Eso es quiera, ¿no? fundamental. Yo creo que eso es Y fundamental, Josefina. Si lo que veo hoy a mi alrededor es que normalmente lo que queremos escuchar o lo que queremos leer es aquello que refuerza ya nuestras claro, convicciones. que concuerda Claro, con lo mío, ¿no? claro. Ser perseverantes también, porque a veces el pensamiento es complejo, como hemos dicho antes, y no venirme abajo ante, es que esto es muy difícil, esto no voy a seguir por ahí, ¿no? Sino, bueno, si esto es difícil, pues voy a seguir dándole vueltas, ¿no? Confiar en la razón, ser autónomo, ser capaz de pensar por mí mismo y no por lo que otros me dicen que tengo que pensar. Bueno, yo creo que serían las principales virtudes, pero ¿qué hay que hacer con ellas? Pues pensar, reflexionar sobre ellas, integrarlas en nuestra forma de pensar, practicarlas, preguntarme, oye, estoy siendo en este debate, en esta discusión, en este pensamiento, estoy siendo humilde, valiente, perseverante, todo eso, ¿no? Hacerlo activamente, no pensar y ya hasta que están ahí. Ya, pero me pueden decir, como alguno me decía, bueno, sí, a mí me parece muy bien eso de que afinemos nuestra conciencia, ese que afinemos nuestro pensamiento crítico, pero ¿eso me va a hacer más feliz o me va a ir planteando una mayor soledad que tengo que resistir? Vamos a ver, Bueno, por dónde eh, le respondemos, porque en el fondo hay algo importante en esa pregunta, ¿no? claro, es que hay algo también de trampa, ¿no? Si entendemos la felicidad por cómo se entiende no superficialmente hoy, jiji, jajaja, yo no hablaría de eso. Para mí sería más una forma de entender el mundo, ¿no? Una actitud, como dije al principio, una actitud de estar en el mundo y tener en definitiva una postura más ética y coherente, una coherencia con mi mismidad y cada uno con... Claro. Entonces, en este sentido, creo que sí podría hablar de un concepto aristotélico de felicidad, que es una actividad de acuerdo a la virtud, ¿no? Pensando en esa idea, sí que sería ese concepto, pero claro, el concepto de felicidad aristotélico está desaparecido del mapa. Pero bueno, como me preguntas por la felicidad, No, no, y te es que respondo. realmente te estoy preguntando eso por la felicidad, porque mucha gente que prefiere seguir moviéndose con aquello del pan y circo, ¿no? Y además consumiendo en esta sociedad en la que estamos, pues consumiendo productos rapidísimamente, que se agotan rapidísimamente además. Y, y pretenden seguir ahí, porque si nos quedamos un poquito solos un momento, corremos el riesgo de reflexionar. Y eso parece que es un riesgo más que una virtud, ¿no? Indudablemente Efectivamente. estoy bromeando un poquito sobre esta No, cuestión. pero es verdad, es una broma amarga, pero es la realidad, es verdad. Ajá. Oye, ¿tú crees que estamos todavía a tiempo de recuperar nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad para volver a esa duda metódica, a seguir haciendo preguntas, que de alguna manera nos alejen de las verdades oficiales y nos sitúen de nuevo en ese proceso de ir descubriendo la verdad? ¿O va a ser ya muy, muy difícil esto? Tal y como estamos, el mundo que nos rodea, ¿va a ser una pelea eh, imposible o todavía hay esperanza de que podamos andar en esa dirección? Pues, pues ya que hablas de asombro, de capacidad de asombro, voy a irme a la infancia, ¿no? Que es, yo diría, el momento en el que el asombro y la curiosidad es la etapa que tienen más intensidad, ¿no? Y relaciono esto con el pensamiento en la infancia, que en la infancia nuestro pensamiento tiende a distorsionar, a que parezca importante lo que no tiene importancia, a hacer que algo muy, muy pequeñito cobre sea grandísimo, ¿no? Es un pensamiento supersticioso, un pensamiento lleno de prejuicios, que a veces es hasta cruel, ¿no? Es decir, que
el niño no desarrolla de manera natural estas habilidades necesarias para las que estamos hablando, ¿no? Ni lo dispone en una buena situación para tomar buenas decisiones, sino que el desarrollo mental requiere que se le eduque, ¿no? Para canalizar esa... Entonces, bueno, pues si esto ocurre desde la infancia, y ya lo hemos dicho antes, y yo me pregunto, y tú te has preguntado, ¿en qué momento de la enseñanza obligatoria se educa este pensamiento? Pues yo creo que en ninguno. Así que nos encontramos con que somos adultos y que básicamente nadie nos ha orientado hacia ese entrenamiento, hacia una mejor forma de pensar, no tenemos ni criterios, ni claves, ni nada, sino que cada uno, pues... Pero con la pregunta que me ha hecho, yo te diría que nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Y de hecho es un proceso sin fin. Cuando lo empecemos nunca habremos llegado al final. Siempre tendremos que mantener esa tensión por tener un pensamiento, o sea, que no somos, cuando decimos, me he entrenado en el pensamiento crítico, yuju, ya lo he conseguido, ¿no? No, tenemos claro. que empezar y seguir, ¿no? A través de la práctica diaria, incluir esos conceptos, de esos criterios, esas virtudes, no separarlo de nuestra vida como algo que aplico en un momento, sino que empiece a formar parte como método de afrontar la realidad. Pero bueno, que no existe una receta para que cada quien controle su mente, ¿no? Son un poco orientaciones, ¿no? Claro. Y el aprendizaje, el pensamiento crítico requiere cierta experimentación, intentarlo, ¿no? Sí, Mantenerme ahí. es una actitud continua, Bueno, es una actitud continua. Una vez que lo inicias, indudablemente eso ya no por tiene, ver qué no me tiene está freno. llegando y yo cómo interactúo con esa información que me llega, ¿no? Claro. Josefina, ya para terminar esta entrevista, ¿qué consejos podremos darle a los jóvenes que nos escuchan para animarlos a seguir en la vía del pensamiento crítico y, si no, a iniciar esta vía del pensamiento crítico? Pues mira, yo les diría que es muy importante que reflexionen sobre su propio pensamiento, que se paren, que digan, oye, ¿y yo cómo pienso? Que si no pienso, alguno te dirá, no sé, es que a mí no me gusta pensar, a mí que piensen por Exactamente, mí, que lo he exactamente, escuchado, ¿eh? sí. A ti te gustaría que pensaran por ti. Entonces, bueno, primera cosa, fortalecerlos en la importancia que es que tengan sus propios pensamientos, ¿no? Les diría que intenten trabajar para ser personas intelectualmente autónomas, que tengan su propio criterio, que sean rigurosas, que trabajen para eso, ¿no? Que sean capaces de cambiar de opinión, pero no porque me lo dice fulanito que tiene muy buena idea, sino porque lo que dice tal persona tiene, a ver, he visto que tiene, o sea, que se entrenen en eso, que practiquen. Esa sería mi recomendación. Y hay una frase muy bonita de un escritor norteamericano del siglo XVIII, ¿no? Que venía a decir, así es que no la recuerdo exactamente bien, pero algo así como que mi forma de pensar determina mi destino, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues les diría eso, según como tú pienses, estás forjando tu futuro, tu vida. Es muy importante que las decisiones que tomes sean realmente contrastadas y porque tú has analizado que son las mejores, que se fortalezcan y que sean fuertes en eso, les diría. Y que no se crean todo lo que, como tú has dicho antes, muy bien dicho, ni siquiera lo que yo te digo. Exactamente, No, busca, exactamente. efectivamente, Es un proceso de búsqueda continua. De verdad, efectivamente. Josefina, te agradecemos enormemente el tiempo que nos has regalado. Yo he disfrutado de esta conversación. ¿Te queda algo que quieras decir o te parece que ya hemos dicho suficientes cosas? Hemos dicho suficiente, aunque se podría seguir diciendo muchísimo. Agradeceros también a vosotros la oportunidad de participar en el programa, cómo no. Muchísimas gracias por esta oportunidad de Muchísimas debatir gracias a ti, sobre esto. Josefina. Muchísimas gracias, de verdad. De nada. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberos ofrecido argumentos suficientes para desarrollar vuestro propio pensamiento crítico. La próxima semana volveremos con nuevos temas y nuevos protagonistas.
Hasta entonces, que tengáis una feliz semana.